meu nome é Xosé Castro, son do Departamento Comercial da Comerlingue. Está aquí miña compañeira Marta Muñoz, que é do Departamento de Promosao. Eu falo un bocadinho portugués, ela fala solamente español, vai a falar devagariño a ver se conseguimos, bueno, que as explicacións se comprendan ben. De todas formas, calquer dúbida que teñades, parades, vamos, calquer cousa, preguntades e intentamos responder a lo mellor posible. Bueno, nada, Marta, cuando queiras. Buenas tardes, boa tarde. Y ese es todo el portugués que conozco. Bueno, yo soy del departamento de prescripción de Comerlin, de promoción. Trabajamos con arquitectos, constructores, promotores para ayudar a definir proyectos. Y bueno, desde Comerlin llevamos muchos años trabajando en proyectos dentro del estándar Passive House, proyectos certificados como Passive House. Entre esos proyectos, pues bueno, tenemos aquí con proyectos de distinta escala y ejecutados con distintos sistemas. Escala unifamiliar, en este caso con sistemas deslizantes de gran formato, como es nuestra corredera elevable Premidor 76. Lo importante es que bueno, todos nuestros sistemas son clase 4 a permeabilidad al aire, ya sean sistemas practicables o sistemas deslizantes preparados para poder cumplir el estándar Passive House, como es este caso. Bueno, pues otra unifamiliar, en este caso en Galicia, con el sistema Comerlin 76 MD, un sistema de 76 milímetros y triple junta, también preparado para cumplir con los requisitos térmicos y de hermeticidad del estándar Passive House. Edificio a escala pública, no solo viviendas, sino bueno, estas son nuestras propias oficinas. Desde Comerlin apostamos por la eficiencia energética y por la sostenibilidad, y por eso nuestro edificio de oficinas, que se inauguró hace menos de un año, es Passive House y bueno, tiene otras certificaciones como es BREEAM y Verde. En este caso, en nuestro edificio hemos contado con un sistema de 76 milímetros y doble junta, y con el sistema de corredera elevable Premidor 76 Lux. Como sabemos, en el estándar Passive House no es un estándar prescriptor, sino que podemos hacer un edificio con una estética diferente, con la estética que queramos, con los condicionantes de diseño que queramos, con los materiales que queramos, siempre y cuando cumplamos los requisitos del PHPP, cumplamos con ese estándar de eficiencia, de confort y de higiene tan importante. Y por último, entre los ejemplos que os presento, pues es un edificio de vivienda colectiva que tiene apartamentos, 150 viviendas, que tiene nuestro sistema de ventanas practicables Comerlin 76 de triple junta, MD, y además cajón de persiana Rola Plus. En este caso, bueno, pues como veis, desde Comerlin tenemos distintos sistemas para resolver todas las necesidades de proyecto que cumplen con el estándar, y nos hemos querido centrar en el cajón de persiana, que es ese elemento que nos da mucho miedo cuando vamos a afrontar un proyecto Passive House por, bueno, pues por todos los condicionantes y todo lo que puede afectar en el proyecto. ¿Cuáles son las características de nuestro clima? Bueno, nosotros somos Comerlin española y portuguesa, el nombre no es. Es una empresa alemana. Y bueno, veis aquí el mapa de radiación térmica, de radiación solar media anual. Veis como el clima en Centro Europa, en este caso en Alemania, la radiación, la incidencia solar no tiene nada que ver con el que tenemos en la península ibérica. Esta es la radiación solar media en la península ibérica en el año, pero si nos centramos en los meses cálidos, vemos que el impacto del sol es muy elevado. ¿Y qué pasa cuando tenemos un edificio Passive House en nuestra climatología, no en la climatología en la que se desarrolló el estándar inicialmente? Bueno, pues pasa que vamos a juntar esta imagen que hemos visto muchas veces relacionada con el estándar Passive House. Vamos a juntar la estanquidad, la hermeticidad con el aislamiento térmico. Vamos a tener edificios muy eficientes, pero cuando añadimos la radiación solar, una radiación solar que no podemos disipar al abrir la ventana porque fuera hace más calor todavía, pues tenemos un alto riesgo de sobrecalentamiento. ¿Cómo podemos afrontar este riesgo o evitar este sobrecalentamiento?
En primer lugar, con criterios de diseño. Podemos afrontar el proyecto desde el principio sabiendo que estos riesgos existen y planteando opciones de diseño pasivas que me permitan evitar gran parte de sobrecalentamiento. Pero también hay elementos de sombreamiento que serían elementos activos que nos permiten activamente, en función de el usuario, ahora ya con la domótica, con los sistemas de motorización, de domótica, controlarlo incluso aunque no estemos en el edificio. Como hemos visto, dentro de los elementos activos, pues vemos ahí los toldos, las persianas orientables y el cajón de persiana comúnmente llamado monobloc, ese cajón de persiana que acompaña a la ventana cuando llega a obra y lo ponemos todo junto. ¿Qué pedimos a un cajón de persiana, a este último elemento del que os hablo? Pues bueno, al final el cajón de persiana y la ventana en un edificio Passive House va a intervenir directa o indirectamente con los 5 principios. Es parte de la línea de aislamiento térmico, es parte de la línea de hermeticidad, entonces la ventana y también el cajón tienen que ser aislantes y tienen que ser herméticos. En función de cómo lo coloquemos y cómo diseñemos el detalle constructivo, vamos a conseguir minimizar los puentes térmicos de instalación. Además, veis aquí, forma parte de las ventanas de alto rendimiento y es muy importante que ese cajón sea hermético para no tener infiltraciones no controladas que hagan que el sistema de ventilación no funcione correctamente, no lo hayamos dimensionado correctamente porque tengamos infiltraciones por el cajón. Vamos a centrarnos sobre todo en los tres pilares que afectan más al cajón. Por un lado, la hermeticidad, que es, yo creo, lo más difícil de conseguir y lo que más puede impactar en un edificio Passive House, porque la parte térmica ya la tenemos, la vamos a conocer desde la fase de proyecto, lo vamos a cuantificar e introducir los datos térmicos en el PHPP. Pero en la parte hermética solo vamos a ver el comportamiento real una vez lo tengamos instalado y hagamos un test blower door. No todos los cajones de persiana son iguales y una buena ventana con un mal cajón de persiana se convierte en una mala ventana. El criterio exigible a un cajón de persiana es que sea clase 4, que es lo máximo que nos permite clasificar la norma. ¿Cómo lo alcanzamos? A través del desarrollo del propio producto, a través de cómo los elementos clipan entre sí, de tal manera que minimices el riesgo de infiltraciones de aire. También con las tapas laterales, no es lo mismo un cajón que tiene 5 puntos de fijación que un cajón en el que tenemos muchos puntos de fijación, de tal manera que esas tapas también hacen que sea hermético. Y finalmente también con el elemento que tenemos una junta cuando baja la lama, que hace que ese cajón esté parcialmente cerrado y el aire que está en el interior del cajón se considere ligeramente ventilado y no completamente ventilado, de tal manera que térmicamente no es un aire que se recircula a temperatura exterior constantemente, sino que permanece ventilando ligeramente dentro del cajón. El segundo criterio al que afecta mucho el cajón de persiana, como hemos visto, es el aislamiento térmico. En primer lugar, vamos a ver cuáles son las estrategias para dar continuidad a la línea del aislamiento. Para optimizar las prestaciones tanto del cajón como de la persiana y minimizar el puente térmico. Las consideraciones son, por un lado, la propia conductividad térmica del material aislante que vamos a tener dentro del cajón. Podemos trabajar con distintos materiales. En general nosotros trabajamos con poliestireno o con neopor, que tiene grafito, y manejamos unas conductividades entre 0,035 y 0,031 vatio metro Kelvin. El propio material ya es muy aislante, el propio material aislante del cajón, además de que nuestros cajones son íntegramente de PVC. Por otro lado, la propia geometría de ese aislamiento térmico. Vemos algunos cajones que solo tienen una pequeña plancha vertical. ¿Y qué pasa? Pues que vamos a tener zonas frías en las que tenemos discontinuidad en la línea del aislamiento. Podemos ir a otras geometrías que ayudan
pero dependiendo de dónde tengamos posicionado el marco de ventana, vamos a tener zonas en las que el marco también esté en cara fría. Y bueno, pues si completamos con aislamientos mayores y con mayor recorrido, vamos a conseguir una mejor continuidad de la línea del aislamiento que minimice el puente térmico de instalación. Por otro lado, al hilo de esto, hay dos puentes térmicos que tenemos que tratar y que computar y que diseñar. Uno de ellos es la combinación entre cajón y marco de carpintería. Tenemos distintos tamaños de guía que nos permiten jugar con la posición del cajón con respecto a la carpintería. Con una guía pequeñita vamos a ver una cierta zona en la que no tenemos esa continuidad de la línea del aislamiento que veíamos antes. Si desplazo el cajón, tenemos una guía de persiana más grande, como veis ahí, 85, pues vamos a tener una mejor continuidad de la línea del aislamiento y veis que la temperatura en el punto crítico, en esa unión, pues va subiendo. Y si desplazo aún más el cajón, de forma que todo el aislamiento del cajón quede sobre el marco, pues veis que mejoramos todavía más esa temperatura superficial, que es crítica en ese punto, y que bueno, pues también se acompaña de una bajada en el puente térmico entre marco y cajón. El otro criterio es cómo damos continuidad con el aislamiento del cajón a la línea de aislamiento del muro. Podemos ponerlo enrasado a haces interiores. En este caso tenemos una fachada de sate, termoarcilla y traslosado interior. Y veis que haces interiores, pues el puente térmico de instalación es un poco alto porque la cara del aislamiento está fuera y no está conectada con el aislamiento del cajón. Si lo ponemos a haces intermedios, enrasado con la termoarcilla, veremos que igual mejora un poco, pero la línea de aislamiento sigue estando con el sate de fuera. Y si enrasamos totalmente con el sate, pues vemos cómo ese puente térmico baja todavía más. Al final son dos criterios: posición de cajón con respecto a la ventana y posición de todo el elemento con respecto a la solución de fachada. No hay que descuidar la instalación porque una buena ventana mal instalada es una mala ventana. Siempre trabajamos en los tres planos de instalación. En la parte de fuera lo que buscamos es una estanquidad al agua. En la parte intermedia, punto 2, buscamos dar continuidad a la protección acústica y térmica. Y en la parte de dentro vamos a trabajar con elementos que sean herméticos y además con un valor SD alto, de barrera de vapor alta, para disipar la humedad del ambiente que se puede infiltrar en el aislamiento. Como punto 4, decimos que la unión entre marco y cajón también debe ser tratada. Al final es una junta y toda junta en Passive House tiene que ser tratada. Entonces siempre recomendamos colocar una cinta expansiva entre marco y cajón para asegurar que no tengamos infiltraciones por esa unión. Dentro de los sistemas de Comerlin, de cajón de persiana, tenemos dos fundamentalmente. El primero es Rolla Plus. Es clase 4 de permeabilidad al aire, tiene muy buen valor térmico. El U del cajón parte de 0,79 vatio metro cuadrado Kelvin y además tenemos distintos tamaños de cajón, varias combinaciones con guías para minimizar esos puentes térmicos que os comentaba, y el aislamiento térmico se puede adaptar a la solución de proyecto. Con este sistema tenemos distintos proyectos certificados Passive House. El otro cajón de persiana que tenemos se llama Varinova. Ofrece ciertas mejoras con respecto a Rolla Plus. Tenemos más aislamiento térmico, los valores de hermeticidad son mejores todavía que en Rolla Plus. Veis aquí el valor 0,74, que es un poquito mejor que el que teníamos en Rolla Plus. Y además, frente a Rolla Plus, que solo tiene registro por el frente, hacia el interior de la estancia, con Varinova podemos registrar o por el frente o por la parte de abajo, con lo que podemos llegar a tapar el cajón si no queremos estéticamente verlo en el interior de la estancia y registrar por abajo. Como veis aquí en Varinova, pues se suceden distintas mejoras,
puede incorporar mosquitera, tiene un aislamiento de poliestireno en los lados, en el testero, de tal manera que esos puntos fríos, que son los extremos del cajón, pues se tratan y se minimizan. Veis aquí, ambos sistemas son compatibles con distintos sistemas de motorización, por supuesto. Y en el caso de Vaninova, además, está certificado como componente Passive House para clima cálido templado. Lo tenemos certificado en 2 tamaños, con lo cual tenemos el tamaño 1, que englobaría huecos hasta 2,4 metros de alto, y el tamaño 2, que engloba huecos de más de 3 metros de alto, con lo cual podemos resolver todas las dimensiones de hueco de un proyecto que lleve cajón de persiana con este cajón. Bueno, yo soy Marta Muñoz, este es mi contacto. No sé si tenéis alguna pregunta. Alguna cuestión, non sei se entendestes ben o despacio. Tens alguna dúbida? Bueno, pues muchas gracias a todos por haberme escuchado, y estamos en la sala B, podéis ver los cajones y nuestros sistemas. Gracias.